¿Qué tal los románicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este maravilloso Call of Cthulhu. Nos quedamos en el capítulo donde llegamos al Instituto Riverside. Ah, sí, cierto. Dice, Pierce y el agente Bradley siguen el intruso hasta el punto de encuentro secreto de una secta en las profundidades de una red de grutas subterráneas bajo la mansión Hawkins. Allí presencian una extraña ceremonia liderada por el supuestamente difunto Charles Hawkins. Bradley trata de arrestarlo, pero Hawkins, cuyo cuerpo presenta varias mutaciones, destripa brutalmente a la gente. Es un intento desesperado por huir. Pierce queda atrapado a causa de un derrumbamiento. Debe ir al Instituto Riverside, pues su estado es crítico. Ok, llegamos al Instituto Riverside, que están llevando una especie de experimentos. Y estábamos tratando de huir del hospital. Y encontramos a un personaje que también murió de una manera muy extraña, ¿no? Parecía que un espíritu lo había asesinado ahí enfrente de nosotros. Lo había hecho levitar porque de repente empezó a flotar en el aire y terminó muerto. Ok, adéntrate en la locura. ¿Sí? De repente cayó muerto el muchachón y no supimos ni cómo. Ok, dice, objetivo escapar del manicomio. Bueno, creo que es por acá arriba. This is insane. What killed him? Vámonos. Tenemos ahorita nuestro buen encendedor. Ah. Ok, no creo que sea lo mejor manera de... Aquí está, mira, la muerte de Francis Sanders. La muerte de Francis Sanders supera cualquier aberración de Pierce que Pierce haya visto jamás. Una fuerza invisible levantó el cuerpo del pobre hombre y lo lanzó violentamente contra los barrotes de su escondite. Pierce, impotente, contempló cómo se rompían las extremidades una por una y cómo se derrumbó el cuerpo de Sanders contra el suelo. Durante su interminable agonía, el detective no vio nada que pudiese explicar lo sucedido. Debilitado por las heridas y las operaciones que podía recordar, Pierce empieza a cuestionar su capacidad de distinguir la realidad de las pesadillas que lo atormentan. Oigan, pero ¿cómo nos vamos a quitar el mareo? Ah, tan sencillo que era pasar. No manches. O sea, tenemos que pasar. Sí o sí, y vamos a quedar mareados hasta pasar aquí. Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Era lo que tenemos que hacer. Dice, capítulo 6, mansión de los Hawkins. Pierce despierta en un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside. Allí conoce a la doctora Colden, una amiga de Bradley que lo ayuda a escapar. Mientras deambula por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el Dr. Fuller, Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders. Antes de morir ante los ojos del detective, acusa a Sarah Hawkins de ser la causa de su tormento. Pierce consigue salir del edificio maldito junto con Bradley y Colden. Los compañeros de desventuras dicen utilizar la mansión de los Hawkins como escondite. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. ¿Están hablando estos?
O sea, no sé por qué me molesta rodear con este. A ver, yo creo que tenemos que ir para allá abajo. Vamos para allá. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Mejor. Did I sleep long? The day's only starting. It's fine. Ok, How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Hablar con Bradley. Puede que haya encontrado una pista. Hablar con Colden. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Lo llamó el vagabundo. Le dio una especie de ataque. Sanders started screaming and convulsing. Convulsing? That doesn't fit with his history. Then his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. Irene, An art collector, Irene. you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't No, vas a agree. llegar. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Seamos prudentes. Es mejor afrontar la verdad. O sea, hay que You're ser right. prudentes. Without a plausible explanation for what I saw, Claro. let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ok, partida guardada. Dice, nuevo objetivo, hablar con la vida de Sanders. Pistas, capítulo 6. Dice, Dr. Fuller, de 52 años, médico decano de Riverside. El Dr. Fuller es dueño y señor del Instituto Riverside y sus sótanos, donde lleva a cabo experimentos ilegales con sus pacientes. No sé cómo ha hecho, pero me he recuperado demasiado pronto si tenemos en cuenta el poco tiempo de transcurrido desde el desplome de los túneles bajo la mansión Hawkins. Es un hombre peligroso y tengo la certeza de que sabe mucho más de lo que quiere contar. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Ok. The other night's events are still confused in my head. Estuvo bien raro. Híjole, es que sabemos que él tiene problemas con la bebida. Es importante ahorita mantenerse sobrio. Vamos a mantenernos sobrios lo mejor que se pueda. Ok. Hay que salir de aquí.
Residencia de los Sanders. Pierce, Colden y Bradley deciden unir sus fuerzas para resolver el caso Sarah Hawkins. Encuentran un rastro nuevo de qué seguir, el de Francis Sander, un coleccionista de arte y amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo que mencionó el hombre antes de morir. ¿Qué es ese vagabundo? What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Uy. ¿Y esta qué hace aquí? Esa es la Cat, ¿no? You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. O sea, que This estaba way, haciendo esa Mr. mujer acá. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Justo antes Yesterday, oye, casi soy el I met him at sospechoso. the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you El about primer her. sospechoso. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? ¿No le Were parece you eso present curioso? when he had this attack? What happened? No se partió, dice, murió gritando delante de mí, me marché antes de que ocurriese. Se lo está tomando muy bien. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. Ay, I need to cabrón. understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Comparto su luz, pero yo no tengo nada que ver. El verdadero culpable es Fuller. Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Parece que no. This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ok, le hablo de un vagabundo. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins.
Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ok, vamos a... Pistas. Dice Irene Sanders, de 41 años, dice profesión ninguna. La bestia, qué gacho. Dice, es evidente que hace a Sarah Hawkins responsable de la muerte de su marido. Pero lo que más me intriga de Irene Sanders es la extraña mezcla de tristeza e insensibilidad que exhibe. Se diría que había asumido la pérdida de su marido mucho antes de su espantosa muerte en el sótano del Instituto Riverside. Mary Golden es una doctora de 32 años, dice la amiga de la agente Bradley, trabaja como médica general en el Instituto Riverside. Mucho antes de mi llegada, ella ya había deducido que Fuller estaba implicado en actividades ilegales. Quiere sacar a la luz de la naturaleza de sus experimentos y cree que su propia investigación avanzará si me ayuda a resolver el caso. Y Francis Sander, de 47 años, marchante de arte. Francis Sanders conocía a Sarah Hawkins y de hecho la acusó de ser responsable del sufrimiento. Sacó los ojos con sus propias manos y luego curvió de símbolos esotéricos las paredes de su celda. Parecía obsesionado con un vagabundo relacionado con Sarah Hawkins. Murió delante de mis narices en circunstancias que soy incapaz de explicar. Es que está cabrón. Did she really care for him after all? Dice, estimada señora, por la presente... Dice, por la presente acuso el recibo de la carta en la que nos exige el cuerpo de su fallecido marido. Siento informarle que no puedo dar cumplimiento a su petición. En el momento de su ingreso y firmó usted un documento de descargo donde me otorga permiso para disponer de él. Le transmito mis máximas condolencias. No le quieren dar ni el cuerpo de su esposo. Has memorizado una nueva pista. The day the Shambler came into the Sanders' lives. A house of artists. A house of artists. Una casa de artistas, sí. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Se me recuerda el vagabundo. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? A lo mejor sí estaba celosilla. The Shambler. I need to see it. Con la premonición que acaba de tener no creo que sea lo mejor, pero bueno. Pésame el cuadro de vagabundo. Vamos a ver si es cierto que nos sacamos los ojos. Para allá se fue la cat. Está cerrado. De este lado. Cerrado.
Cerrado, está todo cerrado. Siento que es para este lado. Cierra. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Otra pintura de Sarah Hawkins. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, Detective. The pretext, the body language. I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. No las creyó. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ok. No quiero hablar con nosotros ya. ¿Qué hay aquí? Llave de la galería de Sanders. Muy bien. ¿Leería el libro? Leeré el libro. Sí, esto afectará tu destino. Dice Malleus Bestiarium, volumen 2. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existe. Esto nos ayuda a ocultismo. Muy bien. Perfecto. A strange Amerindian pendant. Un amuleto antiguo, posiblemente amerindio. Me pregunto para qué serviría. Esto también nos ayuda. I could use one of those. Ok. Pero ¿dónde está? A ver. ¿Aquí estaba o no estaba? No, esta no es. Aquí está. Necesitamos entrar por esta puerta. Venga. Cierra. Partida guardada. Oigan, esta es como la... Esta es una daga como esta. ¿Dónde está? Como esta. ¿No? Aparece. Como la mitad. Son pinturas muy extrañas. Sí pintaba, o sea, se veían muy bien las pinturas, pero sí es muy extrañas. Mira esto. Sería una galería de arte que yo podría tener. O sea, que yo tendría, la verdad. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Tenía mucho arte aquí. Ahí está la obra. Ok. Antes de adentrarnos a ver qué rollo, vamos a dar un vistazo a las demás. Sí, las obras están locochoras, ¿no? De repente algunas... Pero no la hallo demasiado... Así que tú digas, ay, güey, mira, fíjate que loca está la pintura. No sé para qué es eso. Ok. Bueno, vamos a ver la... Vamos allá.
aquí donde fue donde se sacó los ojos. El vagabundo. Es que ni siquiera tiene forma, güey. Parecen unos dientes. Una boca abierta así con unos dientes. Pero no tiene una gran forma. What the fuck? Pues sí, o sea, no tiene ojos. Ni nariz. What the hell was that? Quién sabe qué fue, güey, pero estuvo del nabo esto. Puntos, tenemos 5 puntos. Vamos a meter la psicología, percepción, elocuencia. Uno. Ah. Bien, validar. Lugares. Oculto. Dice vagabundo dimensional. El vagabundo dimensional proviene de una dimensión sombría e inhóspita, donde la escasez de alimento lo obliga a mantenerse en un estado permanente de hambre. Por ello, siempre está preparado para viajar a otras dimensiones y alimentarse de sus habitantes. Procura no debilitar jamás los velos de tu dimensión, o te arriesgarás a atraer a esta peligrosa criatura. Si esto sucediera, bastaría con avistarlo para que se anclase en tu dimensión y te arrancase las entrañas con sus garras. What the fuck? Extracto del Maleus Bestiarium de Abigail. Puta. Tener que cuidado con eso. Maleus Bestiarium. Los hombres se reunirán en conocimiento a través de las líneas que me dictan los primigenios, así como en otros volúmenes. Las visiones que me asaltan me susurran nombres y siluetas de criaturas místicas. Pronto el Maleus Mostrorum, repositorio de todo el conocimiento anatómico, cósmico y dimensional, será considerado una obra de referencia. Este libro, profano entre los textos malditos, representará algún día el último muro entre el hombre y los depredadores que esperan devorarlo, ocultos tras los velos de las dimensiones paralelas. What the hell was that? Híjole, ahí viene. Es que no sé cómo funciona. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Se toma todo el tiempo para leerlo. Según yo es esta, güey. Maybe I can use this dagger. No. Damn it! This dagger didn't work. No, esa no es la daga. Pistas. Tiene un símbolo en medio.
Y es así como más curveada, como que tiene dos curvas. What the hell was that? Damn. This dagger looks different. Esta sí era. Esta era la daga. Después de 20 intentos encontramos la daga. Para dentro de la pintura. Oye, tremendas pinturas 3D que hacía esta señora, ¿eh? What's the matter with you? ¿Y ahora cómo explicas esto? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Una criatura me atacó, la pintura está maldita. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. ¿Y me das información sin ningún costo? It's not your style to give me free information. Ajá, qué rara. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Ok. Ya se va a robar la daga, güey. Sí, nos vamos a robar la daga, no hay pedo. Dice, capítulo 7, la librería sin nombre. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde, descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero del vecino. Al librero. Creo que alguien ya se nos adelantó. Me metió la mano y se cortó porque dejó todo lleno de sangre los vidrios. Where's the bookseller? Ok, perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Espero que hayan disfrutado tanto este capítulo como yo. Interesante lo que guardan las pinturas de Sarah Hawkins. Esperemos tener la valentía y la suerte para poder enfrentarlas. Nos robamos una daga, de verdad que somos unos tremendos rateros.
pero todo sea por nuestro bien. Además, la enfadosita esta de Kat ya nos vio y como que a ella no le importó demasiado. Entonces, pues vamos a continuar en el siguiente capítulo con esta maravillosa historia. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias chicos, les agradezco un montón. Nos vemos. Hasta luego.